Hola, bienvenidos, soy Mare RT. Hoy vamos a hablar un poco de este rabino Menachem Mendel Schneerson, el líder del movimiento Lubavitch, el que persiguió a Hammer, o bueno, uno de los cuales intentaron, no directamente, sino encubiertamente, darle muerte por los descubrimientos que el Dr. Hammer había realizado acerca de la nueva medicina germánica, el nuevo paradigma, la nueva medicina germánica, las 5 leyes biológicas, el conocimiento del cuerpo humano, como bien dejó escrito Hammer, es para toda la humanidad, es un descubrimiento para todos, no solamente para los judíos, como realmente hacen en Israel, que conocen la nueva medicina germánica y de hecho la tienen como obligatoria solo para los judíos. Para el resto de los mortales, para los gentiles, usan de medicina agresiva, de quimioterapia, radioterapia y bueno, finalmente las estadísticas engrosan en torno al cáncer. Sabemos que por esta intoxicación, que ya no es tan inocente por parte de estas élites al menos. Sin embargo, para ellos sí que usan el nuevo paradigma, por supuesto. Esta élite judía no muere de cáncer porque conocen las leyes biológicas y saben que el cáncer de hecho no es mortal, no se tratarán nunca con quimioterapia ellos. Estimado señor jefe de los rabinos, usted es la cabeza de todos los rabinos de este mundo, como me dijo el rabino de Noam. Asimismo, es también el jefe espiritual de todos los masones que trabajan para el templo de Sion. Usted es médico y comprende bien el alemán, por esto mi carta está dirigida a la persona correcta. En la misma medida me alegré cuando conocí que usted había leído y evidentemente comprendido mi libro en alemán, Cáncer, enfermedad del alma, cortocircuito en el cerebro, el ordenador del organismo, y supe que usted dio la orden de emplear este nuevo conocimiento con los pacientes judíos. En esa misma medida me desilusioné al saber que usted aparentemente todavía no dio la orden a sus logias de levantar el boicot en relación con la utilización de la ley del hierro del cáncer en beneficio de los pacientes no judíos. Por favor, no me diga, no fuimos nosotros, porque estoy bien informado de todo. Sus masones, con sus logias, mediante este boicot, llevan cometiendo desde hace 5 años el crimen más cruel de toda la historia de la humanidad, y esto hace ya tiempo que lo escribió. Mi esposa es también una de las víctimas de este boicot terrorismo. Asimismo, a mi familia y a mí han intentado sistemáticamente aterrorizarnos desde hace años. De hecho, yo he sufrido 4 intentos de asesinato. Estimado señor superrabino, usted es el ser humano mejor informado de todo el mundo, yo creo, y sabe que todo esto es cierto. El templo de Sion, para el cual trabajan sus hermanos de logia, se ha convertido desde hace 5 años en el Auschwitz de Israel. El propio Israel ha creado esta situación. Las dimensiones de este crimen sobrepasan la imaginación de cualquier cerebro humano, opino. Aun cuando los hermanos de logia actúan según esta doble moral del Talmud, nunca me hubiera podido imaginar que algunos seres humanos fueran capaces de cometer un crimen de tales dimensiones. Señor superrabino, sea lo que usted quiera reconocer o no, por estos hechos va a juzgarlo la historia. El crimen es cada día más y más grande. Después de esta carta usted no va a poder seguir ocultando los hechos, pues no va a pasar inadvertida. Yo pido para mis pacientes que por fin dé la orden a sus logias de levantar sin condiciones el boicot contra el descubrimiento del funcionamiento de las causas del cáncer. Todos los rabinos, desde Koblenz hasta New York, van a cumplir sus órdenes, especialmente porque usted como médico ha comprobado la exactitud de la ley de hierro del cáncer. Diariamente vienen rabinos y maestros de logia para negociar las condiciones del levantamiento del boicot, pero no pueden existir condiciones cuando se ha torturado hasta la muerte a seres humanos. Estimado señor superrabino, si el precio para que el sionismo siga existiendo es continuar con el más horrible crimen de la historia de la humanidad, entonces este es una vergüenza para todos los seres humanos. Abandone su Talmud con esa doble moral. Pido de rodillas para mis pacientes que están muriendo, tenga compasión humana con la tortura de nuestros pacientes, tanto judíos como no judíos. Solo esa compasión puede atenuar este grandísimo crimen. Por favor, dé inmediatamente la orden de levantar el boicot y permita que los pacientes que están muriendo puedan ser salvados. En la esperanza de que usted se haga consciente de su responsabilidad y de todas las consecuencias y tome la decisión correcta, le saludo atentamente, Dr. Rick Hammer.
Pero ¿quién era este rabino Schneerson, líder del movimiento Lubavitch? Mendel Schneerson, líder del ultraortodoxo movimiento Lubavitch y con gran ascendiente en el judaísmo, fallece a los 92 años en Nueva York. Incondicional del Gran Israel, era el gran opositor a la cesión de territorios por parte del Estado hebreo. Personaje carismático, consideraba de carácter sacro la tierra israelí y en 1979 denunció el acuerdo de paz con Egipto y la devolución del Sinaí. En 1982 reclama la conquista de Beirut Oeste por el ejército de Israel durante la invasión de Líbano. El primer ministro de Israel, Isaac Rabin, el ministro de Asuntos Exteriores, Simón Peres, y el presidente del Parlamento enviaron sus condolencias nada más enterarse del fallecimiento del rabino, mientras miles de judíos ortodoxos en Israel, de luto por la muerte de su maestro, al que consideraban el Mesías de Israel, pugnaban por encontrar plazas de avión para volar a Nueva York, y se cree que 500.000 de personas asistirán a su sepelio. Esto fue en 1994. Ha muerto un gran sabio y uno de los hombres que más han hecho por los judíos de todo el mundo, dijo el primer ministro israelí Isaac Rabin. Mendel Schneerson, nacido en Ucrania, ejerció gran influencia sobre el electorado religioso en los últimos lustros. A diferencia de otros grandes rabinos que se mantienen al margen del litigio entre israelíes y árabes, el de Lubavitch ha respaldado a los partidos de la derecha nacionalista en este país y se manifestó en contra de toda concesión territorial por la paz. Hace 2 años, esto sería 1992, sus seguidores lanzaron una campaña mundial con el lema «Preparaos para la llegada del Mesías», en alusión a su rabino. Y su muerte física, como dijo uno de sus discípulos, no significa que lo sea y que volverá para redimirnos. El rabino de Lubavitch, al que sus Yasidim atribuyen innumerables milagros y al que han obedecido ciegamente, ha sido visto a menudo como un hereje por fomentar de hecho el culto de su persona, algo repudiado por los opositores ortodoxos. Schneerson, el rabino de Lubavitch, se estableció en Estados Unidos al estallar la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, después de graduarse en las carreras de Filosofía y Matemáticas por la Universidad de Berlín, donde allí se encontró con Hammer, y de ingeniero náutico en la Sorbona de París. Pero lo más asombroso, lo más importante viene ahora. ¿Por qué Estados Unidos honra a un rabino racista? Si las cosas avanzan con normalidad, el presidente Obama pronto proclamará el día 11 de abril de 2014 el Día de la Educación y Participación de Estados Unidos. A pesar del nombre inocuo, ese día honra la memoria de un líder religioso cuyas enseñanzas menos conocidas ayudan a impulsar algunos de los ataques más violentos contra los palestinos que hacen los colonos extremistas y los soldados israelíes. El líder honrado ese día es el rabino Menachem Mendel Schneerson, jefe carismático de una versión fundamentalista y mística del judaísmo. Cada año desde 1978, una proclama presidencial, a menudo acompañada de una resolución del Congreso, ha declarado el cumpleaños de Schneerson un día oficial nacional de observancia. El Congreso aprobó por primera vez una resolución en honor a Schneerson en 1975. 3 años más tarde, una resolución conjunta del Congreso pidió al presidente Jimmy Carter proclamar el Día de la Educación de Estados Unidos en el aniversario del nacimiento de Schneerson. La idea era dejar reservar un día para honrar a la educación, a la supuesta labor educativa de Schneerson y la secta religiosa que él dirigió. Schneerson ha sido ampliamente elogiado como un personaje público y lo destacaron por su profunda visión compasiva. Trabajó para atraer a muchos judíos seculares de regreso al redil, creó numerosas escuelas en todo el mundo y había ofrecido, en palabras de la Biblioteca Judía Virtual, los programas de servicio social y de la ayuda humanitaria a todas las personas, independientemente de su afiliación religiosa o de sus antecedentes. Sin embargo, también hay una cara menos atractiva, a menudo en desacuerdo con tales percepciones públicas, y algunas de las enseñanzas más extremas de las enseñanzas de Schneerson, tales como que los judíos son una especie totalmente diferente que la de los no judíos, y que los no judíos solo existen para servir a los judíos,
se han ocultado en gran medida, al parecer, incluso de muchos que se consideran a sí mismos sus seguidores. Como veremos, estos puntos de vista afectan profundamente la vida de los palestinos que viven y mueren bajo la ocupación israelí y las invasiones militares. Pero, ¿quién fue este rabino Schneerson? Schneerson vivió desde 1902 hasta 1994 y supervisó el crecimiento de lo que hoy es la mayor organización judía en el mundo. El movimiento religioso que lideró se conoce como, perdonadme la pronunciación, Chabad Lubavitch, algunas veces llamado simplemente Lubavitch o Chabad, el nombre del brazo de la organización. Schneerson fue el séptimo y último de Rebbe, líder sagrado, de Lubavitch. A menudo se le llama simplemente el Rebbe. Fundado a finales de 1700 y en un principio basada en la ciudad ruso-polaca de Lubavitch, es el movimiento más grande entre una docena de formas de hasidismo, una versión del judaísmo ortodoxo conectado a la mística, que se caracteriza por la devoción a un líder de la dinastía y cuyos adherentes suelen llevar ropa distintiva. Bueno. Hay un culto extremo de la personalidad centrado en el mismo Schneerson. Algunos seguidores le consideran el Mesías y el mismo Schneerson aceptaba que esto era cierto. Afirmaciones tales como que el Rebbe es en realidad la esencia y el ser de Dios. Él es sin límites, capaz de efectuar cualquier cosa, que todo lo sabe y un objeto propio de postración en adoración. Mientras que muchos judíos seculares y judíos de otras corrientes no están de acuerdo con sus acciones y la teología de Chabad Lubavitch, se le reconoce generalmente como una fuerza poderosa en la vida judía de la actualidad. De acuerdo con un informe de 1994 en el New York Times, es una de las fuerzas más influyentes y controvertidas en el mundo judío. Hay aproximadamente 3.600 instituciones de Chabad en más de 1.000 ciudades, en 70 países y 200.000 seguidores. Hasta 1 millón de personas asisten a los servicios de Chabad al menos una vez al año. Numerosas universidades tienen centros de este tipo y el sitio web Chabad afirma que cientos de miles de niños asisten a campamentos de verano de Chabad. Según información aparecida en el periódico The Times, Schneerson presidió un imperio religioso que iba desde los callejones de Brooklyn a las principales calles de Israel. Y en 1990 había estimaciones de $100 millones al año en contribuciones. En los Estados Unidos, en informe de The Times, los tanques de buena acción de Schneerson, caravanas convertidas rodando en los caminos en misión de reclutar bases con el propósito de llamar a los judíos a la conversión, según Lubavitch, transitan por las calles del centro de Manhattan hasta Crow Heights, como se diga. Y la editorial con sede en Brooklyn de los Lubavitchers, que afirman ser el mayor distribuidor mundial de libros judíos. Mientras, Chabad a veces enseña abiertamente que el alma del judío es diferente que el alma del no judío, y estas enseñanzas específicas de Schneerson sobre este tema son ampliamente conocidas. Muy probablemente muy pocos estadounidenses, tanto judíos como no judíos, son conscientes de las enseñanzas de Schneerson sobre las profundas diferencias entre ellos y sobre cómo se aplican estas enseñanzas en la ribera occidental y Gaza.